Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor y bueno, al pastor por esa introducción. Es un privilegio, como siempre lo decimos, poder tener la palabra del Señor completa, su revelación completa para nosotros hoy, cosa que no tuvo el pueblo de Israel en ese momento. Fíjense lo privilegiado que somos. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es como medicina para nuestras vidas, es de hecho como el alcohol. Cuando nos hacemos una herida y nos echan alcohol, eso arde, duele, incluso puede quemar, pero sana, nos sana la herida que podamos tener. Por eso la palabra del Señor sana la herida más grande que puede haber en nuestro corazón, que es el pecado, que no nos deja mirar atentamente a nuestro Señor. Y fíjense que el autor de Hebreos dice una ilustración un poco más profunda, porque él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es más cortante que una espada de doble filo. Imagínense una espada con doble filo. Y dice el autor que es más cortante que este tipo de espada, porque penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos. Y es tan poderosa que discierne, distingue, saca a la luz los pensamientos y las malas intenciones de nuestro corazón. Imagínense el momento en el que nos encontramos. Estamos expuestos ante la palabra, ante esa espada de doble filo, y simplemente decirle al Señor: Padre, penetra mi corazón hasta lo más profundo. Y es una espada de doble filo, entre otras cosas también porque me corta también a mí, no solamente a ustedes, y entra profundamente. Y el día de hoy vamos a estar meditando, mis hermanos, en el primer discurso, de hecho, el primer discurso público de Jesús al pueblo de Israel, y es ese famoso Sermón del Monte, para aquellos que lo conocen. En este discurso Jesús dio una cátedra real de lo que significa vivir la vida cristiana en términos prácticos. Es la obra maravillosa de Jesús en sus 3 años y tanto de ministerio, en el que Él explicó de manera más precisa cómo vivir la vida que a Él le agrada, en los términos más prácticos posibles. Y si ustedes aún no han leído este sermón, yo les pido que lean en esta semana detenidamente los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. Y disfruten, mis hermanos, mediten de día y de noche al levantarse y al acostarse, por lo menos en estos 3 capítulos de la Biblia, y se darán cuenta cómo es medicina para nuestros huesos, cómo es ese alcohol que sana nuestras heridas. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de meditar solo en los versículos 13 y 14 del 7º capítulo. Así que yo les pido que me acompañen a Mateo, primer evangelio en el orden en el que se encuentran la mayoría de las Biblias del Nuevo Testamento. Y yo les pido que leamos los versos 13 y 14 del capítulo 7, Mateo 7, 13 y 14. Y fíjense que la porción de la Escritura en la que hoy vamos a estar meditando responde a una de las preguntas más importantes que quizás en algún momento de nuestra vida nos pudimos haber hecho. Este sermón responde a la pregunta: ¿cuál es el camino correcto a seguir? Quizás en algún momento alguno de ustedes se preguntó: ¿cuál es el camino correcto a seguir? O quizás otra pregunta aún más profunda que nos pudimos haber hecho: ¿cómo puedo tener certeza de que mi vida va por el camino correcto? ¿Cómo podemos saber cuál es el camino correcto? Pero más aún, ¿cómo podemos tener certeza de que nuestra vida está en el camino correcto? Jesús lo responde, mis hermanos, de la siguiente manera: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.
Le he puesto por título, mis hermanos, al mensaje de esta mañana: dos puertas, dos caminos y dos destinos. Dos puertas, dos caminos y dos destinos. Mateo 7, del 13 al 14. Y este mensaje tiene como propósito que podamos determinar en cuál camino se encuentra nuestra vida. Pero una vez determinemos el camino en el que nos encontramos, que podamos conocer las certezas que cada camino conlleva si decidimos transitarlo. Y si verdaderamente como cristianos, como hijos de Dios, estamos dispuestos a entrar por esa puerta estrecha y a caminar por ese camino angosto, que podamos afirmar nuestras vidas en lo que Dios ha prometido en su palabra. Que podamos tener descanso al saber que estamos en el camino correcto. Y como pueden verlo nuevamente, nos encontramos con una de las espléndidas ilustraciones o recursos literarios que Jesús utiliza para enseñarnos a nosotros, para enseñarle a sus discípulos en aquel momento, pero también para enseñarnos a nosotros hoy de qué se trata el reino de Dios. Jesús fue un maestro, fue el más espléndido en utilizar las vivencias, las cosas cotidianas de la vida para explicar qué significaba el reino de Dios, para explicar el Evangelio. Y como en muchas de las parábolas de Jesús, el Señor nos ofrece muchos detalles al respecto del significado de estas puertas y de estos caminos. Sin embargo, mis hermanos, podemos inferirlos a partir del resto de la Biblia. Es por esta razón que debemos ver la Biblia como un todo, no como una historia que está desordenada, o como enseñanzas aisladas, o el versículo del día, o el texto del día, o la promesa del día, sino, mis hermanos, como una revelación completa, que tiene orden, que tiene coherencia, que tiene uniformidad en su mensaje. Desde Génesis a Apocalipsis hay entretejidos un mismo mensaje que nos apunta que su centro es la cruz del Señor. Por eso, si observamos cuidadosamente este texto, y yo les pido que lo tengan ahí abierto, en primer lugar podemos ver que el tamaño de las puertas radica principalmente en la cantidad de quienes entran por ellas. La primera puerta es ancha en razón de que son muchos los que entran por ella, mientras que la segunda puerta es angosta debido a que pocos son los que la encuentran. En segundo lugar, el tamaño de estas puertas también se debe a la facilidad o a la dificultad que implica entrar a través de ellas. La puerta angosta, la puerta ancha es completamente accesible para cualquiera, sin importar lo que posea, sin importar lo que crea, sin importar lo que tenga. Mientras que la puerta angosta requiere necesariamente que nos despojemos de algo para entrar sin ningún impedimento y dificultad. Por eso es claro que Jesús utiliza esta ilustración para mostrar de qué se trata la vida, para mostrarnos a nosotros cuáles son los únicos dos senderos que podemos escoger en este mundo, pero también para mostrarle a sus discípulos cuál es el camino correcto a seguir, y que podamos tener certeza en nuestras vidas si estamos o no en el camino correcto. Por eso estas puertas y estos caminos son una representación de una verdad espiritual, de una verdad abstracta, mucho más grande y mucho más profunda de la que nosotros nos podamos imaginar. Más concretamente, mis hermanos, estas puertas y estos caminos son las únicas dos maneras de vivir la vida: tomar el camino que nos conduce a la muerte eterna, o tomar el camino que nos conduce a la vida eterna. Y estas palabras de Cristo, mis hermanos, estos dos versículos cortos, precisos, pero muy penetrantes, derrumban un montón de argumentos actuales respecto a las creencias de este mundo contemporáneo. Porque yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero mucha gente dice, bueno, finalmente todos creemos en un mismo Dios, finalmente todos adoramos a un mismo Dios, finalmente todas las religiones tienen el mismo fin. Mis hermanos, eso es totalmente falso.
No es que todos los caminos llevan a Roma, no es que todos los caminos llevan al Señor, mis hermanos. Jesús afirma que solo existen dos puertas, que solo existen dos caminos y que solo existen dos destinos. No encontraremos otra manera de llegar a Dios. Y es nuestra responsabilidad responder al llamado que Cristo nos hace y entrar por una de estas puertas. Esta disyuntiva, entre otras cosas, no es nueva, no es algo que Jesús hizo por primera vez al pueblo. Fíjense que el Señor le dijo en su momento al pueblo de Israel: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y a través del profeta Jeremías dijo: a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Solo hay dos opciones, mis hermanos. No hay una tercera opción, no hay un comodín, no hay otra alternativa que podamos encontrar. Sin embargo, ante esta disyuntiva que el Señor nos pone, hay una realidad profundamente lamentable, pero también confrontadora. Y la verdad es que, mis hermanos, son pocos los que encuentran la puerta angosta. Son pocos los que transitan por el camino estrecho. Ahora bien, esto no se debe a que el acceso esté limitado. Por el contrario, mis hermanos, Dios ha dispuesto una puerta, a pesar de que todos nosotros en algún momento nos dirigíamos por el camino rumbo a la destrucción. Dios dispuso una segunda opción cuando solamente había una. Pues todos nos descarriamos como ovejas, cada quien tomó su camino. Todos nosotros nos separamos del Señor, todos nosotros nos desviamos, todos íbamos camino a la destrucción. Por eso el hecho de que pocos encuentren la puerta angosta y caminen por el camino estrecho, no es porque el acceso esté limitado, mis hermanos. No es porque Dios haya reducido la entrada, mis hermanos. El punto es que solo aquellos a los cuales Dios ha quitado el velo de sus ojos, cuando creen, confían y obedecen en Él, pueden responder a su llamado. Por eso el problema no radica en el tamaño de la puerta, sino más bien en la dureza de nuestro corazón. El problema radica en nosotros. El problema radica en que no escuchamos que Él nos está diciendo: entren por la puerta angosta. Ahora bien, si estas puertas y estos caminos solo nos muestran una representación de una realidad abstracta, de una realidad espiritual, ¿qué representan entonces estas puertas y estos caminos? Mis hermanos, una puerta, por comenzar hablando de las puertas, una puerta es el acceso o la entrada a un lugar. Son las puertas las que nos abren paso a un camino en nuestras vidas, a un lugar, a un sitio. Son las que nos cambian de un lugar a otro. Ahora, ¿quién es la puerta estrecha a la cual Cristo nos llama a entrar? Juan capítulo 10, versículo 9. Más claro, mis hermanos, no canta un gallo. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuál es entonces la puerta estrecha? Él es la puerta. Él es la puerta, mis hermanos, que nos conduce a la vida, que nos conduce a la salvación. Él es la puerta que nos conduce al descanso eterno, al verdadero alimento y sustento que nuestras almas necesitan. Por eso dice el Salmo que Él nos conduce hacia verdes pastos y nos da descanso, mis hermanos. Porque solo Él es el buen pastor. Solo Él es la puerta estrecha. Ahora, quizás usted es muy curioso y se preguntará: ok, la puerta es Jesús, pero ¿a qué se debe que Él sea estrecho? ¿A qué se debe que el Señor sea estrecho para el mundo? Yo les pido que me acompañen a Lucas capítulo 9 y que leamos
los versículos 23, 24 y 25. Fíjense lo que dice el Señor de manera contundente ante aquellos que quieren seguirle. Lucas capítulo 9, versos 23, 24 y 25. Miren lo que le decía el Señor a todos, no a unos pocos, a todos. Lucas, después de Mateo, Marcos, después de Marcos, Lucas. Y decía a todos, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué razón? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Versículo 25, nos hace el Señor esta pregunta. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué sentido tiene, mis hermanos, que ganemos el mundo entero si perdemos nuestra alma? Por eso el hecho de que la puerta sea estrecha, el hecho de que Cristo sea la puerta estrecha, significa, mis hermanos, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Significa que tenemos que tomar la cruz, no una sola vez, sino cada día. Y significa que tenemos que seguirle a Él y solo a Él. Ahora, quizás para nosotros hace sentido lo que significa negarnos a nosotros mismos. Pero la comprensión de la frase tomar la cruz es muy distinta a lo que significaba en el momento en el que Jesús lo dijo. Porque en los tiempos bíblicos, mis hermanos, que alguien tomara una cruz literalmente significaba que esa persona estaba condenada a morir en esa cruz. Eso era lo que significaba. Si alguien veía, si alguna persona en el pueblo o en algún lugar veían a otro cargando una cruz, se sabía que ese era uno de los peores criminales y que estaba condenado a morir en esa cruz, que entre otras cosas lo ponían a que él la cargara. Entonces, mis hermanos, si seguir a Cristo implica tomar una cruz cada día, significa que debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos cada día. Significa, en palabras de Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero eso significa de que ya no se hace mi voluntad, de que ya no se cumplen mis sueños y mis anhelos y mis deseos, de que ya no se hacen las cosas como a mí me las enseñaron o como yo las creí, sino que se hace la voluntad del Padre. Por eso Cristo, en su momento de mayor agonía, en su momento de mayor dolor y sufrimiento, que entre otras cosas no era porque tenía miedo a morir, eso lo explicaremos después, pero en su momento de mayor agonía, Cristo dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, Señor. De eso se trata, mis hermanos, entrar por una puerta estrecha. Se trata de que tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle. El llamado de seguir a Cristo y de entrar por la puerta angosta implica crucificar, como decía Pablo, nuestra voluntad pecaminosa. Crucificar esos deseos y emociones, pero sobre todo esos pensamientos que nos alejan, que nos desenfocan, que nos hacen perder el objetivo de lo que Dios nos ha dispuesto en la vida, mis hermanos. Es ese proceso doloroso, pero completamente necesario, de dejar atrás el viejo yo, de dejar atrás esa antigua manera de vivir y comenzar a vivir por y para Cristo. De eso se trata, entrar por la puerta angosta. Ahora, de igual manera, Cristo no solamente significa, y es la completa significación de la puerta estrecha, sino que Él también es el camino angosto por el cual nosotros estamos llamados a transitar. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículos 4 al 6. Ustedes ya conocen, Jesús estaba despidiendo de sus discípulos y les dice: bueno, queridos, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y se levanta Tomás y le dice:
Señor, espérate un momento. No sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y miren la respuesta del Señor. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y miren cómo cierra ese texto. Nadie llega al Padre sino por mí. El camino significa, mis hermanos, que Cristo es el camino. Ese camino angosto es Cristo. Ahora, un camino, así como hemos definido la puerta, un camino es una senda, es una vía, una carretera, si tenemos en mente una carretera, por donde nosotros emprendemos un viaje, o por donde nosotros vamos de una distancia a la otra. Pero un camino metafóricamente también significa la manera en la que procedemos, actuamos, pensamos y vivimos. Por eso, si Cristo es el camino angosto, y si Cristo dice que entremos por la puerta angosta y transitemos el camino estrecho, mis hermanos, Cristo se convierte para nosotros no solamente en la vía al Padre, en la senda a la salvación, sino también en el ejemplo a seguir para adoptar su manera de proceder, de actuar, de pensar y de vivir. Cristo no solamente es la vía, la senda que nos lleva al Padre y que nos permite encontrar la salvación, sino que Él también es aquel camino por el cual nosotros nos debemos conducir. Es la forma, Él ejemplificó en su vida cómo debemos vivir nosotros. Es por esta razón que Juan dice en su primera carta, el que dice que permanece en Él, atención a esto, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, si tú dices que eres cristiano y si por ende permaneces en Cristo, tienes que andar, tienes que caminar como Cristo caminó. Imagínense ustedes. Ahora, notemos que Cristo en este texto no dice, yo soy un camino. Cristo dice, yo soy el camino. Porque si Cristo dijera, yo soy un camino, entonces existen otros caminos para llegar al Padre. Sin embargo, mis hermanos, el Señor nos deja claro que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él, mis hermanos, es el único puente que nos puede llevar al Padre. No existe una tercera puerta, no existe un tercer camino, ni mucho menos, como enseñan algunos, existe un destino intermedio, un peaje antes de llegar al cielo, mis hermanos. En lo absoluto, solo hay dos caminos, solo hay dos puertas y solo hay dos destinos. Cristo nos coloca en la disyuntiva de escoger entre dos posibles opciones. Para Dios no existen puntos medios, iglesia. Él nos presenta un panorama bastante sencillo de entender. O le amamos completamente a Él, o amamos cualquier otra cosa. O le entregamos toda nuestra vida a Él, o se le entregamos a cualquier otra cosa. O vivimos para Él, o vivimos para nosotros mismos. O entramos por el camino angosto, o entramos por el camino ancho. Y en este sentido, estas palabras de alguna manera nos muestran las señales de tránsito que nos advierten, nos previenen o simplemente nos informan dependiendo de la señal de tránsito que sea. Pero Jesús está mostrándonos acá que el camino estrecho es un camino en el que vamos a encontrar posibles derrumbes. Es un camino en el que vamos a caer muy seguramente. Es un camino resbaladizo en el que quizás en algún momento de nuestra vida vamos a caer a través de algún desliz. Es un camino, mis hermanos, turbulento, de muchas curvas, pero es un camino sobre todo estrecho. Es un camino estrecho. Por eso, mis hermanos, Cristo nos advierte, yo soy la puerta estrecha, yo soy el camino angosto. Si estás dispuesto a seguirme, tienes que morir a ti mismo. Tienes que dejarlo todo. De lo contrario, no eres digno de mí. Y les mencioné hace unas semanas un episodio que aparece en el capítulo 6 de Juan, en el que después de Jesús dar uno de sus enseñanzas,
Dice el texto que muchos discípulos dejaron de seguirle y los 12 comenzaron a murmurar entre sí. Y Jesús, percatándose de eso, muy claridosamente les dijo: ¿acaso ustedes se quieren ir también? Jesús no les dijo: ok, a ver, ¿en qué les ofendí? Discúlpenme, no fue mi intención. No, Jesús fue claro y contundente con sus discípulos y les dijo: bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Y cuando pienso en esto, veo cómo Dios obra en el corazón humano, porque Pedro, siendo un hombre tan violento y siendo un hombre tan impulsivo, fue capaz en ese momento de decir, y yo trato de imaginarme su expresión, y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Miren lo hermoso de la respuesta de Pedro. Y es la respuesta que nosotros en algún momento debemos darle. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué otro camino vamos a seguir? Es doloroso, sí, Señor. Es angosto, sí, Señor. Nos va a causar sufrimiento, sí, Señor. Pero ¿a quién iremos? Si solo ese camino nos asegura la vida eterna, Señor. Si solo en ti encontramos salvación, ¿a quién iremos, Padre? Por eso, si nos damos cuenta, mis hermanos, estos dos caminos son dos formas de vida completamente diferentes, completamente antagónicas. No hay un punto medio, no. Yo voy por un camino en la mitad. No, mis hermanos. Son dos formas de vivir la vida y de vivir en este mundo. Cristo nos presenta, fíjense, que el camino angosto, aunque es el más largo y dificultoso, es el más seguro. Repito, el camino angosto, aunque es el más largo y dificultoso, es el camino más seguro. El camino ancho, efectivamente, es muy espacioso, está lleno de una aparente libertad, pero al final conduce a la destrucción. El camino angosto, a pesar de sus obstáculos, pruebas y tropiezos, es el único camino que nos asegura en este mundo gozo, esperanza y vida eterna. Al transitar por este camino, mis hermanos, podremos llegar a pensar que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, o peor aún, que Él nos está castigando, pero realmente su presencia siempre estará con nosotros. A diferencia que el camino ancho, vamos a encontrar un montón de gente que aparentemente va a estar con nosotros, pero nos vamos a seguir sintiendo vacíos, sin esperanza y sin la llenura que nuestro corazón necesita. El camino angosto, mis hermanos, nos ofrece verdadera fortaleza, mientras que el ancho solo sacia momentáneamente nuestros placeres. Esa es la diferencia entre el gozo y el placer. El placer es momentáneo, dura lo que dura la emoción del momento. El gozo está presente en nosotros a pesar de las circunstancias. El camino angosto, mis hermanos, implica esfuerzo, valentía, disciplina y perseverancia. Mientras que el camino ancho está diseñado para los cobardes, para los perezosos y sobre todo para aquellos que se creen autosuficientes. El camino angosto requiere sacrificio y entrega, pero sobre todo dolor. Y es aquí donde quiero que veamos cómo la Biblia, mis hermanos, por eso yo amo la palabra, mis hermanos, y me deleito en esto más que cualquier otra cosa en este mundo, mis hermanos. Y yo les invito a que ustedes aprecien la palabra y se enamoren de la palabra y vean cómo la palabra finalmente nos muestra al Padre. Que podamos ir a la Biblia no con un interés intelectual o con un interés de aprender cosas nuevas, sino con un interés de conocer al Señor, de conocer al Padre. Cuando hacemos eso, mis hermanos, no existirá, se los aseguro, no existirá cualquier experiencia en este mundo que se compare con eso, mis hermanos. Por eso el salmista pudo decir: Dios, tu palabra es más dulce que la miel a mis labios. Fíjense, mis hermanos, que el término que se traduce, miren lo hermoso de esto. En el texto que tenemos nosotros de Mateo 7, el término que se traduce como angosto en el segundo versículo del texto viene de una palabra griega que significa tribo.
En el texto original griego, esta palabra que es traducida al español como angosto, aquellos que no lo saben, la Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, 3 idiomas que hoy están muertos. Pero el Nuevo Testamento, que es en donde nos encontramos, fue escrito en griego. Por eso esa palabra angosta en griego viene de esta palabra que significa trigo. Esta palabra significa literalmente presionar, oprimir y oprimir. A su vez, o comprimir. A su vez, esta palabra pasa al latín como flibo, en el latín antiguo, en el latín tardío. Y más adelante pasó a ser en el mismo latín la palabra fligo, en el latín común. Y es de esta raíz donde llega nuestra palabra afligir o aflicción en el español. Y esta palabra es lo que significa el camino angosto. Es un camino que implica aflicción, que implica ser presionado, oprimido y comprimido. Ahora, lo interesante no se queda solamente en esto, mis hermanos, sino que en la antigüedad se inventó un artefacto agrícola que hoy día sigue siendo utilizado para separar, se lo voy a mostrar acá en pantalla. Este artefacto sigue siendo utilizado hasta el sol de hoy para separar la cáscara del grano del trigo. Si ustedes lo ven, es como una especie de trineo, si lo ven boca abajo, donde tiene una parte ovalada, una parte como levantada en el principio. Y este instrumento, para que me entiendan bien, era utilizar, se le colocaba en la parte trasera unas piedras bien afiladas, bien penetrantes, para que cortara la cáscara del trigo. Y las personas se montaban sobre esa tabla y la amarraban a algún animal y comenzaban a dar vueltas sobre el trigo hasta arrancarle la cáscara completa. Eso hoy se sigue haciendo actualmente en muchos lugares. Ahora, adivinen ustedes el nombre que se le da a este artefacto en latín. El nombre, mis hermanos, es tribulum, de la misma raíz de tribulación, de aflicción y de flibo, de donde viene la palabra angosta para nosotros en español. ¿Saben por qué? Porque el tribulum, este trineo de trillar en español, como llega posteriormente a nosotros, ejemplificaba de manera perfecta lo que la aflicción significa. Esas piedras afiladas, cuando pasaban por el trigo y le arrancaban la cáscara, para quienes le adjudicaron ese significado, era la mejor manera de ejemplificar lo que la aflicción significa. Ahora, fíjense que en la Biblia, esta palabra fligo, de donde vimos el texto de Mateo 7:14, es utilizada en 9 ocasiones más para referirse a la aflicción, a la tribulación, al dolor y al sufrimiento. Con esto en mente, y ustedes dirán, ¿cómo procesamos todo esto? Con esto en mente, mis hermanos, que Cristo describe el camino como un camino flibo, como un camino doloroso, lleno de aflicción, lleno de dolor, como un camino que es ejemplificado a través de este instrumento, el tribulum. Tiene una doble aplicación, mis hermanos. La primera es que este texto nos muestra el sufrimiento que que Cristo mismo tuvo que experimentar en la cruz, cuando asumió la justa ira de Dios a causa de nuestros pecados, cuando Él adoptó el dolor y el sufrimiento, y cuando Él fue puesto para que ese tribulum pasara por Él, para que lo aplastara, para que lo oprimiera, para que lo comprimiera, para que sintiera todo el peso de la ira de Dios que tú y que yo merecíamos. El capítulo 53 de Isaías dice que formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Imagínense ustedes, formaba parte del buen plan de Dios aplastar a Cristo y causarle dolor. Es por esta razón, mis hermanos, que transitar por el camino angosto no depende de nuestras obras
ni de nuestros méritos, sino de las obras y de los méritos de Cristo a nuestro favor. Amén. En segundo lugar, que el camino sea oprimido, que el camino sea lleno de aflicción y de dolor, así como provocaba el tribulón en el trigo. Mis hermanos, implica que el sufrimiento hace parte esencial de la vida del cristiano. Si de algo podemos estar seguros, atención con esto, si de algo podemos estar seguros como hijos de Dios en este mundo, es que este camino angosto, en este camino angosto vamos a experimentar dolor, sufrimiento, angustia y aflicción. Y esto no es un capricho que nosotros queramos hacer, mis hermanos. Por favor, tomen nota de estos textos. Hechos 14, 21 a 22. Miren el mensaje de los apóstoles. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice Lucas, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe. Y miren cómo fortalecían el ánimo de los discípulos. Miren este mensaje tan motivador. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, necesario es una palabra que tiene una connotación bastante profunda. Necesario implica, tiene que ser así, no hay otra manera. Es el mismo necesario de Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera. Filipenses 1, 29. Porque a ustedes, a nosotros, se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, querido Timoteo? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto. Y fíjense las palabras. La última carta de Pablo. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Segunda de Pedro 2:21. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, deben seguir sus pasos. Juan 15:20. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y finalmente Romanos 8:17. Y como sus hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Y ahí lo cortan, los demás no lo presentan. Y entonces somos coherederos con Cristo, gloria a Dios. Ya va, espérate. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Amén. Mis hermanos, como vemos por la Biblia, podemos entender que el sufrimiento, las aflicciones y la tribulación forman parte esencial de la vida del cristiano. Son la razón de ser de este camino angosto. Y esto no es una interpretación negativa de la fe. Esto no es un discurso pesimista. En todo caso, Jesucristo y sus apóstoles fueron los hombres más pesimistas y negativos de la historia. Ahora bien, hay que hacer dos importantes aclaraciones. La primera es responder a qué tipo de sufrimiento y tribulación nos habla la Biblia. ¿Qué tipo de opresión es esa que causa en nosotros el camino angosto? Ya que podemos llegar a reducir que la aflicción y el sufrimiento es únicamente tener escasez económica, tener problemas familiares o tener alguna enfermedad. Y si esas cosas no están presentes, podemos decir falsamente, todo está bien en mi vida. Estoy bendecido por el Señor. Mis hermanos, realmente, si somos cristianos, si estamos en el camino angosto y somos conscientes de lo que implica transitar por él, mientras estemos en este mundo, vamos a experimentar dolor y sufrimiento. Quizás en algún momento a ustedes les predicaron, o quizás nos imaginamos que el camino de Dios o aquella puerta por la cual Dios nos invitaba a entrar era un camino libre de pruebas, de aflicciones, de obstáculos. Podemos llegar en algún momento a creer que el camino es un camino lleno de placeres, de privilegios, y al parecer lo único que nos importa es conocer cuáles son mis derechos como hijo, y se nos olvidan mis deberes.
Pero lastimosamente este no es el camino, mis hermanos, que conduce a la vida eterna. ¿Y a qué se debe esto? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios es perverso? O sea, ¿por qué nos tiene que hacer pasar por problemas, sufrimientos, dificultades? ¿Por qué nos tiene que hacer pasar por esto, mis hermanos? ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios no nos ama? ¿Será que Él es despiadado? Mis hermanos, el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Y es por ello que el sufrimiento del que nos habla la Biblia, el sufrimiento que está detrás de cada uno de estos textos, es aquel dolor, opresión e incomodidad que permite que en nuestras vidas, que nosotros experimentemos ese dolor y sufrimiento para que entendamos la necesidad que tenemos de Él y para que entendamos cómo nuestro orgullo tiene que ser humillado y su gloria exaltada. Mis hermanos, no es el tipo de sufrimiento que experimentamos cuando se privan de nuestras vidas aquellos placeres y deleites. No es el sufrimiento que causa en nosotros el no tener lo que queremos. Mis hermanos, es un tipo de sufrimiento que abre nuestro corazón y nos muestra cuán alejados estamos de Dios. Por eso dice Pablo que la tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Y Pablo dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Fíjense cómo nuevamente nos presenta dos opciones. Por eso, mis hermanos, si de algo podemos estar seguros es que en este mundo vamos a sufrir. Y el sufrimiento más profundo que vamos a experimentar en este mundo es saber que nosotros no le somos fieles al Señor. Es saber que tengo que crucificarme a mí mismo, que tengo que morir a mí mismo porque yo por naturaleza no hago lo que a Dios le agrada. Por naturaleza no busco lo que Dios quiere. El dolor más grande que podamos experimentar en este mundo, mis hermanos, significa negarnos a nosotros mismos, decir no es como yo quiero, es como el Señor quiere. No es como a mí me gusta, no es como yo quiero que sea, sino es como el Señor lo ha dispuesto. Dios, mis hermanos, dispuso de un camino angosto para poder llevar a cabo eso que hace el tribulum en el trigo, mis hermanos, cuando lo oprime, lo presiona y lo raspa. Desprender, mis hermanos, esa concha, esa cáscara de nuestros corazones, que no es otra cosa, mis hermanos, que el pecado, no es otra cosa que el viejo hombre, aquellos hábitos y conductas que nos alejan del Señor, y la cual tiene que ser arrancada necesariamente para que entremos en su presencia. Por eso el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nos preguntamos, ok, Señor, pero ¿y entonces yo en este momento soy santo o no soy santo? Y ahí es donde la Biblia responde, somos santos, pero al mismo tiempo estamos siendo santificados. Por eso la última escala de ese camino es completar ese proceso de renovación total, de perfeccionamiento total. Por eso, mis hermanos, si realmente queremos gozar de la vida eterna, necesariamente debemos entrar por la puerta estrecha y transitar por ese camino doloroso y lleno de sufrimiento. Hay que hacer una segunda aclaración, y es que el sufrimiento y tribulación en el que nos vemos sometidos en este camino no es el tipo de sufrimiento de un Dios despiadado. Él no nos hace sufrir porque sí, sin explicación alguna. Mis hermanos, el sufrimiento que Dios produce en nosotros es un sufrimiento que trae en nosotros un propósito. Es un sufrimiento correctivo, disciplinario. Es un sufrimiento, mis hermanos, que tiene como fundamento el perfecto amor de Dios por sus hijos, y que tiene como propósito o finalidad perfeccionar nuestro carácter y hacer que nuestra fe sea purificada. Pero eso, mis hermanos, causa dolor. Ser purificados y perfeccionados por el Señor causa dolor. Por eso Dios, en su soberana voluntad, permite y en muchas ocasiones ordena que experimentemos este tipo de circunstancias en medio del camino angosto, para que podamos, entre tantas virtudes, querida iglesia,
examinar la profunda necesidad que tienen nuestras vidas de un Salvador. Que podamos ver cuánta concha hay en nosotros que tiene que ser desprendida por ese tribulo, pero que también en medio del camino podamos poner nuestra mirada en Él y solo en Él, sin importar las circunstancias. Que podamos ver al contrario las circunstancias simplemente como instrumentos que Dios utiliza para obrar en nuestros corazones. Por eso existen 4 certezas que podemos tener mientras transitamos este camino. La primera es que tendremos a Dios, a nuestro Padre, el cual estará con nosotros desde el primer momento en el que comencemos a transitar este camino y hasta el final. Él estará con nosotros, mis hermanos. Él estará con nosotros y nos levantará cuando nos caigamos. Este es un camino en el que nos vamos a caer muy seguramente, pero la palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. No porque seamos muy fuertes, sino porque Dios está a nuestro lado, mis hermanos. Porque Él nos acompaña en el camino, en medio de la sombra, en medio de la muerte, en medio de cualquier circunstancia. Él está con nosotros. Incluso, mis hermanos, si en algún momento nos pasa lo que les pasó a aquellos que iban camino de Emaús, que no se dieron cuenta que el Señor venía caminando con ellos, en algún momento vamos a experimentar un posible abandono de Dios y nos vamos a preguntar: Dios mío, ¿dónde estás? Y Él lo tenemos al lado, mis hermanos. Solo que el pecado nos va a nublar la visión de Él. En segundo lugar, una segunda certeza que podamos tener en este camino es que tendremos al Espíritu Santo en nosotros para consolarnos en medio del dolor. Fíjense que el significado, el nombre que se le adjudica al Espíritu Santo es Consolador. ¿Y a quién se consuela? Al que sufre. No se consuela al que está gozoso y contento, se consuela al que sufre. En tercer lugar, mis hermanos, tendremos la Biblia como nuestra fuente de alimento y guía en medio del camino para mostrarnos los pasos que debemos seguir. Y en cuarto lugar, quizás ustedes nunca lo habían pensado, pero en cuarto lugar, una cuarta certeza que podemos tener es que tenemos a nuestros hermanos en Cristo en este camino. Que yo no estoy solo, que hay otros que están conmigo en el camino, que están atravesando obstáculos diferentes, pruebas diferentes, que el tipo de cáscara que tiene que ser arrancada de su vida es diferente a la mía, pero él también está sufriendo. Podemos tener certeza de estas cosas, mis hermanos, en medio del camino angosto. Por eso Cristo prometió: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo vencí el mundo. Amén. Por eso, mis hermanos, quiero mostrarles ya para cerrar una ilustración que resume todo esto que hemos visto. Y es una pintura del año 1862. Es de origen alemán y diseñada por Charlotte Reilingen, una mujer que, entre otras cosas, era maestra de niños y hija de un pastor. Y esta mujer pintó este cuadro. Yo después se los paso para que ustedes analicen cada uno de los detalles, para ilustrar de qué se trata nuestra vida. Pero quiero cerrar con un texto. Quiero cerrar con un texto que son palabras de uno de los hombres que más sufrió en la historia de la humanidad. Yo les pido que se pongan de pie, mis hermanos, y puedan cerrar sus ojos en este momento y escuchemos estas palabras de Job. Miren lo que dijo este hombre: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y con sus manos cura. Por eso, Dios, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de meditar en ella, Dios mío. Gracias, Padre, porque cuando todos estábamos perdidos, Señor, tú proviste, Señor, un camino al Padre. Y tú en esta mañana nos dices que
podemos tener seguridad, Señor, en medio de este camino angosto, turbulento, resbaladizo, Señor, en medio de este camino complicado, difícil, lleno de obstáculos, lleno de problemas, tribulaciones, angustias, dolor, podemos tener seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros.